Del libro ¿Quién te condena? De D.S. Druinland. Capítulo 1. Olvidada. Nacer. Creer que viniendo a este mundo podremos ser felices mientras evitemos la muerte. No es tan sencillo. Hay quienes parecen vivos, pero ya están caminando hacia el mundo de la angustia. Los nacimientos no representaban buen augurio por aquellos tiempos, mucho menos alegría. El miedo era la primera salida. Tiempos de desesperación se presentaban, la época de la tiranía romana. Una vida desgraciada y sin dicha forzaba a los hombres a tener que combatir o recurrir al suicidio antes que a la muerte durante un enfrentamiento. Habría demasiado dolor para entonces. Los calzaníes, por su parte, tenían un modo poco peculiar de entender esa vida y los embarazos. Los antepasados habían marcado con frustrantes persecuciones, muertes inesperadas de los primogénitos de algunos reyes, castigos divinos inexplicables que yacían en las mentes de un pueblo que esperaba por la misericordia del cielo a través del destacado Mesías, que se profetizaba vendría a salvarles del avasallamiento y la esclavitud impuesta por los romanos. ¡Rápido! ¡Sus malestares empeoran! ¡Que alguien llame a Muhammad! ¡Ahora! La conocida comadrona del pueblo tendía unas ropas calmadamente ante el intenso aviso repentino de una mensajera que mientras patinaba al correr debido a su faldón, llegaba agitada hasta su objetivo casi clandestinamente, pues se cercioró que nadie la persiguiera. «Muhammad, Muhammad», indica la mensajera agotada. «Primero controla tu aliento, hija de Yahvé de los ejércitos», avisa Muhammad en toda su calma. «Ahora, habla». «Debe darse prisa, Muhammad. Berení tiene malestares nuevamente, pero esta vez son más intensos». Muhammad alcanza uno de los lienzos tendido sobre una piedra y se lo coloca en su cabeza para guarecerse del sol. Toma a la mensajera por un brazo y le da de beber agua de un envase de cuero de camello, y marchan. Los gritos de dolor se escuchaban en la distancia. Más y más mujeres se conglomeraban alrededor de la pequeña casa de ladrillos, gruesos y grisáceos. Después de 2 horas, Muhammad hizo su entrada y tomó el lienzo de su cabeza. Lo empapó con agua y lo colocó desde su ombligo hasta la parte íntima de Berení, a quien el dolor intenso le exprimía las venas sobre su piel hasta marcárselas, mientras realizaba su empuje con su prolongada respiración. Las mujeres querían acercarse más, pero Muhammad prefirió que le dieran un espacio para que respirara apropiadamente. Solicitó que trajeran un cuchillo limpio y una manta más gruesa para envolver a la criatura en su momento. Muhammad no lo sabía, pero Berení creaba formidables mantas en su tiempo libre. Siempre que hacía sus deberes, se recogía a planear su próxima estrategia. Creando tejidos infalibles de forma innata, ella había preparado con anticipación aquel lienzo esperando le sirviera durante el embarazo. Era muy previsora. Nunca dejaba su lámpara sin aceite antes de que la noche la sorprendiera. La criatura empezaba a dar gritos de esfuerzo por salir de su mundo oscuro. La madre parecía desmayar del dolor intenso. Además, debía enfocarse entre pujar, soportar y respirar. El calor sofocante complicaba mucho más el parto. Después de una tremenda batalla cuidando no estropear ninguna parte delicada del cuerpo de la madre, el cuerpito delicado llegó finalmente al exterior. Daba gritos de alegría, sino de inconformidad, pues era una niña hermosa. Muhammad colocó la manta, cortó su tirilla conectada al ombligo y luego limpió con otra toalla húmeda todo el cuerpo de la criaturita, incluyendo los orificios de su nariz y boca. Luego se lo pasó a su madre. Berení tomó su niña, que jadeaba incómoda y molesta. Al abrazarla con cuidado y amor, la niña cesó sus lloriqueos. Las mujeres agradecieron la virtud implacable de Muhammad, en tanto aún trabajaba reponiendo el útero de vuelta a su lugar. Berení agradeció enormemente el haber extraído su hija sana y salva. Por las tablas sagradas, espero que Dios te recompense en su amor. Gracias, Muhammad. Dios cuide siempre de tu criatura, respondió sincera Muhammad. No ha nacido en la mejor época, pero sin duda que siempre habrá un mejor modo de cambiar las cosas. Al-Min negociaba en el pueblo, pues era mercader. Al enterarse que su hija había nacido, su emoción fue grande. Dejó las bolsas tiradas próximo a su casa al escuchar los gritos de la niña, abrazó a su hija, luego a su mujer, y declaró que las cosas mejorarían de ahí en lo adelante. Transcurrieron los años. La niña, Verónica, crecía entusiasmada, adaptándose al fenómeno cultural que le había tocado, a veces violento y esclavo, de sobrevivencia subyugada al vestigio de las penurias circunstanciales, o aprendiendo a tejer enormes lienzos para luego venderlos.
Pocos eran los momentos de paz y abundancia. Dios era una palabra obligada en cada hogar. Se impulsaba la religión como un camino digno y precioso para alcanzar la plena felicidad en Dios Creador. Verónica cumplió sus 5 años. Sus emociones crecían alrededor de lo que más hacía. Ser una experta tejedora era lo único que le venía a la mente. Su madre Verónica le dijo que para realizar una enorme obra, primero debe dedicar todo su empeño en ella, debe sacrificarlo todo, y entregar su corazón completo a dicha obra. Así alcanzaría esa meta deseada de hacer lienzos estupendos. Pero siendo tan pequeña, sus ilusiones eran gigantes, y empezó a tejer un hermoso lienzo durante los próximos 5 años. Un lienzo que no pudo terminar. Ya con sus 10 años cumplidos, Verónica llegaba con su tía Kebak de Jerusalén hacia su hogar, establecido sobre las llanuras del Jordán. Atravesando la montaña que colindaba con su casa, un aire misterioso e infame soplaba el territorio desde el este, envuelto de un revoltoso panorama poco agradable. Un polvo siniestro, lleno de un pútrido aliento a muerte, desgarraba el olfato de quienes se acercaban. Las especias y demás compras cayeron al suelo en la sospecha que envuelve un presentimiento semejante, viendo mantas blancas y lienzos tirados al frente de su casa. Corrió con su tía y la sangre bordeaba como río toda la casa. La crueldad era más aguda que la lógica. Las lágrimas no podían creer lo que veían, y por eso se dificultaba su salida ante el insensante parpadeo inconsciente. Preferían quedarse sumergidas en su interior. Los romanos habían desgarrado las vidas de aquellas humildes personas, sus padres que la habían cuidado y educado con tanto amor, echado sin escrúpulos bajo el techo por el que dieron sus vidas. El impuesto cobraba siempre tres cosas: el porciento obligado al César, la cárcel o la vida. Pocos llegaban a la cárcel, que sin duda era el mayor deseo de la mayoría. Varios kilómetros al oeste de aquella matanza reposaban los bárbaros romanos limpiando sus espadas de la sangre inocente, que pagaban el precio de dicha barbarie entre comilonas y bebidas. La niña Verónica fue tomada por su tía Kebak. El ansia de odio escondido era enorme. El vestigio de tanta ira ensombrecía cada día más sus ojos. Se sintió sola, pero aún así no lloraba. Aprendió del odio y de aquella escena horripilante a secar el oasis de sus sentimientos. La rabia era una clarísima evidencia de su comportamiento. Terminó rompiéndole tantos platos a Quebec que ésta se vio obligada a dejarla en la calle después de 5 meses viviendo con ella. Los pensamientos de Verónica estaban centrados en querer asesinar a los romanos indolentes que le arrebataron a sus padres. Su tía, contrariada, se quiso disculpar por el exagerado castigo, intentando hacerla regresar. Ella ya no era igual. Para sobrevivir, había logrado llamar la atención de algunos jóvenes que buscaban curiosear con ella a cambio de dinero durante los 5 días que tuvo fuera. La tía le replicó su comportamiento y al final ella se dio cuenta que había sido su culpa. Le confesó la verdad sobre la muerte de sus padres. Le aclaró que ellos eran conscientes de sus muertes. Tenían enlistados los días que los romanos pasaban a recoger el impuesto. Ellos ya no tenían con qué pagarles. Lo único que les ayudaría sería el trueque. Por eso la enviaron de compra a la ciudad con lo poco que les quedaba. No querían dejarla en la calle sin nada. No tenían salida. Solo sabían que salvaban a su única hija. Quebec prosiguió la despiadada tragedia al darse cuenta de que estaba en medio de un ciclo sin salida. Había tenido el coraje de ocultar a su sobrina para salvarle la vida, pero no resistió. Se quitó la vida aquella misma noche, una vez que le desahogó la terrible noticia a su sobrina sin virginidad. Pensó que la tragedia de su sobrina había sido su culpa. El lazo no perdonó su cuello, ni su cuello hizo lo necesario por desatarse. De este modo, Verónica decidió quedarse en la casa de su tía sin heredero y usó la casa como una forma de negocio. Con mucho cuidado empezó a maquinar su corrupto plan por debajo de las miradas que fingían decencia en el pueblo y extraer el suficiente dinero de la prostitución para algún día ser feliz, porque por el momento solo una palabra le quitaba su alegría. No era recordada por nadie. Estaba olvidada en el mundo y era demasiado joven para entenderlo. El remordimiento la dominaba. No lloró con la muerte de su tía tampoco. El reproche de su iniciativa llevándosela lejos de sus padres para salvarle la vida aumentaba más su ira. Su aliento de vida soplaba bajo los escombros de su cama. Dentro de una pequeña caja repleta de secretos amuletos de collares, pulsas, un perfume y más al fondo el lienzo inacabado que le había dado su madre y que le había hecho ella pensar que lo había terminado, sin entender nunca la razón por la que le dieron allí su vida con facilidad sus padres. El lienzo era lo único puro que mantenía como recuerdo desde su infancia. Enterró el cuerpo de su tía, se pasó casi toda la noche abriendo un agujero en la tierra que nadie sospechaba
ocultaba un cuerpo muerto. El desenlace sobre su forma de vida transcurrió después de 2 semanas sentándose a pensar sobre cómo sustentarse de algunas compras que su tía logró hacer antes del suicidio, después el azote del hambre, comprendiendo que no tenía ninguna otra experiencia mejor conocida y recordando que su belleza endiosaba a los hombres, la vanidad la terminó ahogando en un negocio pésimo, la prostitución. Para el siguiente capítulo, te pido por favor que te suscriba a mi canal Diamante Literario y comparta estas hermosas historias con todos en tus redes sociales. Gracias.